¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo está? Buen día. Gustavo, buen día, ¿cómo estamos? Bien, bien, muy bien. Antes de ir a los números, ¿ustedes hacen también, por ejemplo, un análisis de discurso? Me Sí, refiero, claro, por ejemplo, ayer. ¿Vio la conferencia de prensa del presidente? sí, por supuesto. Y la verdad es que destacando el dato de que un presidente se preste a una conferencia de prensa, que es un hecho democrático y positivo, me parece que fue una puesta en escena para tratar de alguna manera de transmitir optimismo, porque Ujú. medidas concretas Nada. y en el speech del Ujú. presidente ayer hubo más bien intenciones que no tuvieron ningún tipo de precisión. Ujú. Creo que en el contenido lo que trataron de buscar era decir, bueno, tenemos un problema, estamos trabajando para solucionarlo y ahí quedamos. Digo, no hubo mucho más que eso. Digo, lo positivo es que de la cara, que responde preguntas, eso me pareció bien, más allá de esa modalidad que ante la falta de la repregunta el presidente por ahí optaba por no responder lo que le estaban Claro, bueno, preguntando. ese es un problema, ¿no? Cuando no hay repreguntas en una conferencia de prensa, justamente se cae el riesgo. Ahora, obvio que es un hecho positivo, pero digo, en estos momentos de crisis económica como está la Argentina, de incertidumbre, ¿es bueno que aparezca un presidente sin respuestas justamente? Porque ayer se lo vio sin respuestas. No sé qué análisis, A ver, mi análisis es Gustavo, este. No sé el en un análisis que ustedes contexto realizan desde el discurso político, ¿no? en un contexto de crisis, con un alto grado de incertidumbre y con un pesimismo en aumento, la gente y en general pensamos que se necesita un liderazgo muy fuerte y muy notable, ¿no? Para producir algún cambio de expectativas. Y lo de ayer no alcanzó a cubrir esas expectativas. Llevaron días anunciando que iba a haber una conferencia de prensa, que iba a tener características especiales, y cuando se dio la conferencia de prensa, digo, me parece que fue una apuesta a más de lo mismo. No hubo ninguna novedad, no hubo ningún elemento conceptual en el discurso que nos pueda permitir decir el gobierno está cambiando de rumbo, el gobierno está cambiando de dirección. Me parece que ahí no hubo ningún tipo de novedad. ¿Y se le puede devolver un boomerang? Digamos que en vez de sumarle esa conferencia de prensa, le reste al gobierno, al presidente. A ver, el problema son los cambios de contexto. Cuando el político no se da cuenta que el contexto cambió y la sociedad cambió y sigue diciendo lo mismo de hace 3 años y no se da cuenta de este cambio, antes capaz que caía bien lo que decía y hoy cae mal. Puede darse en un contexto así de gravedad económica y de crisis como tenemos hoy una inflamación posterior a ciertos dichos, ¿no? Y creo que ese es el riesgo que se corre hoy, que es muy, muy fuerte. No, por lo que usted decía del liderazgo, ¿no? Porque ayer al verle al presidente, bueno, también es una opinión subjetiva la mía, pero lo que me ponía, digamos, en cuestión es el liderazgo, ¿no? A ver, Maquiavelo lo decía muy fácil. El príncipe, por decir el que estaba en el poder, se mantiene de dos maneras, o por el amor o por el temor. Hoy estamos ante la evidencia de un presidente que no enamora y al que nadie teme. Entonces ahí creo yo que hay una línea de conflicto interesante, ¿no? Refiriéndome al liderazgo. Y estos términos que utiliza el presidente ahora, dejó, por ejemplo, de usar la pesada herencia y habla ahora de tormenta, que en un momento dice, bueno, hemos tenido que arriar, iba a decir las banderas, y dice las velas. Son metáforas que, a ver, posiblemente en una campaña electoral funcionen, ¿no? Porque tratan de ilustrar una situación con una situación cotidiana. Ahora, para el problema que tiene el gobierno, para el problema que tiene la Argentina, usar un eufemismo como turbulencia o como clima tormentoso o tormenta, y cada vez en aumento, digo, lo previsible es que dentro de poco tengamos una granizada fuerte, o que tengamos un Claro, tornado, o que venga un huracán, digo, claro. en la escala meteorológica, digo, yo prefiero que un presidente me diga claramente qué es lo que está pasando y cuáles son las herramientas para salir. No que Claro, bueno, utilice a eso atajos. íbamos, exacto. Esto de usar términos para evitar hablar de crisis o de que estamos con un determinado problema económico porque se les cayó el relato y tienen que enfrentar la realidad, la verdad que no es lo mejor, me parece, para un país, ¿no? El problema es que yo creo que nunca han tenido un relato consistente, no hubo una coherencia entre lo ideológico, la obra pública, lo que hace el gobierno en el Estado, y las declaraciones, ¿no? No hay un contenido que uno pueda seguir, que esto tiene un contenido programático, por decirlo de alguna manera. No lo veo. Por eso es que las cosas que dicen se pierden en el contexto.
no prenden, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, bien. Bueno, y en este marco ustedes han hecho la última consulta a nivel nacional, ¿no? ¿Y qué resultados arroja, Gustavo? A ver, partiendo de la base de que todo esto tiene impacto electoral y de que muchos voceros del oficialismo decían esto no tiene un correlato porque nadie en la oposición está aprovechando nuestros errores, ¿no? Ese era el eje y sigue siendo el eje de muchos voceros oficialistas. Y la verdad es que lo que nosotros estamos notando es que esto no es así. En campaña electoral funcionan, ¿no? Porque tratan de ilustrar una situación con una situación cotidiana. Ahora, para el problema que tiene el gobierno, para el problema que tiene la Argentina, usar un eufemismo como turbulencia o como clima tormentoso o tormenta, y cada vez en aumento, digo, lo previsible es que dentro de poco tengamos una granizada fuerte, o que tengamos un tornado, o que venga un huracán, digo, en la escala meteorológica, digo, yo prefiero que un presidente me diga claramente qué es lo que está pasando y cuáles son las herramientas para salir. Claro, bueno, a eso íbamos, exacto, esto de usar términos para evitar hablar de crisis o de que estamos con un determinado problema económico porque se les cayó el relato y tienen que enfrentar la realidad, la verdad que no es lo mejor, me parece, para un país, ¿no? El problema es que yo creo que nunca han tenido un relato consistente, no hubo una coherencia entre lo ideológico, la obra pública, lo que hace el gobierno en el Estado y las declaraciones, ¿no? No hay un contenido que uno pueda seguir, que esto tiene un contenido programático, por decirlo de alguna manera. No lo veo. Por eso es que las cosas que dicen se pierden en el contexto. No prenden, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, bien. Bueno, y en este marco ustedes han hecho la última consulta a nivel nacional, ¿no? ¿Y qué resultados arroja, Gustavo? A ver, partiendo de la base de que todo esto tiene impacto electoral y de que muchos voceros del oficialismo decían esto no tiene un correlato porque nadie en la oposición está aprovechando nuestros errores, ¿no? Ese era el eje y sigue siendo el eje de muchos voceros oficialistas. Y la verdad es que lo que nosotros estamos notando es que esto no es así. En campaña electoral funcionan, ¿no? Porque tratan de ilustrar una situación con una situación cotidiana. Ahora, para el problema que tiene el gobierno, para el problema que tiene la Argentina, usar un eufemismo como turbulencia o como clima tormentoso o tormenta, y cada vez en aumento, digo, lo previsible es que dentro de poco tengamos una granizada fuerte, o que tengamos un tornado, o que venga un huracán, digo, en la escala meteorológica, digo, yo prefiero que un presidente me diga claramente qué es lo que está pasando y cuáles son las herramientas para salir. Claro, bueno, a eso íbamos, exacto, esto de usar términos para evitar hablar de crisis o de que estamos con un determinado problema económico porque se les cayó el relato y tienen que enfrentar la realidad, la verdad que no es lo mejor, me parece, para un país, ¿no? El problema es que yo creo que nunca han tenido un relato consistente, no hubo una coherencia entre lo ideológico, la obra pública, lo que hace el gobierno en el Estado y las declaraciones, ¿no? No hay un contenido que uno pueda seguir, que esto tiene un contenido programático, por decirlo de alguna manera. No lo veo. Por eso es que las cosas que dicen se pierden en el contexto. No prenden, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, bien. Bueno, y en este marco ustedes han hecho la última consulta a nivel nacional, ¿no? ¿Y qué resultados arroja, Gustavo? A ver, partiendo de la base de que todo esto tiene impacto electoral y de que muchos voceros del oficialismo decían esto no tiene un correlato porque nadie en la oposición está aprovechando nuestros errores, ¿no? Ese era el eje y sigue siendo el eje de muchos voceros oficialistas. Y la verdad es que lo que nosotros estamos notando es que esto no es así. En campaña electoral funcionan, ¿no? Porque tratan de ilustrar una situación con una situación cotidiana. Ahora, para el problema que tiene el gobierno, para el problema que tiene la Argentina, usar un eufemismo como turbulencia o como clima tormentoso o tormenta, y cada vez en aumento, digo, lo previsible es que dentro de poco tengamos una granizada fuerte, o que tengamos un tornado, o que venga un huracán, digo, en la escala meteorológica, digo, yo prefiero que un presidente me diga claramente qué es lo que está pasando y cuáles son las herramientas para salir. Claro, bueno, a eso íbamos, exacto, esto de usar términos para evitar hablar de crisis o de que estamos con un determinado problema económico porque se les cayó el relato y tienen que enfrentar la realidad, la verdad que no es lo mejor, me parece, para un país, ¿no?
El problema es que yo creo que nunca han tenido un relato consistente, no hubo una coherencia entre lo ideológico, la obra pública, lo que hace el gobierno en el Estado y las declaraciones, ¿no? No hay un contenido que uno pueda seguir, que esto tiene un contenido programático, por decirlo de alguna manera. No lo veo. Por eso es que las cosas que dicen se pierden en el contexto. No prenden, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, bien. Bueno, y en este marco ustedes han hecho la última consulta a nivel nacional, ¿no? ¿Y qué resultados arroja, Gustavo? A ver, partiendo de la base de que todo esto tiene impacto electoral y de que muchos voceros del oficialismo decían esto no tiene un correlato porque nadie en la oposición está aprovechando nuestros errores, ¿no? Ese era el eje y sigue siendo el eje de muchos voceros oficialistas. Y la verdad es que lo que nosotros estamos notando es que esto no es así. En campaña electoral funcionan, ¿no? Porque tratan de ilustrar una situación con una situación cotidiana. Ahora, para el problema que tiene el gobierno, para el problema que tiene la Argentina, usar un eufemismo como turbulencia o como clima tormentoso o tormenta, y cada vez en aumento, digo, lo previsible es que dentro de poco tengamos una granizada fuerte, o que tengamos un tornado, o que venga un huracán, digo, en la escala meteorológica, digo, yo prefiero que un presidente me diga claramente qué es lo que está pasando y cuáles son las herramientas para salir. Claro, bueno, a eso íbamos, exacto, esto de usar términos para evitar hablar de crisis o de que estamos con un determinado problema económico porque se les cayó el relato y tienen que enfrentar la realidad, la verdad que no es lo mejor, me parece, para un país, ¿no? El problema es que yo creo que nunca han tenido un relato consistente, no hubo una coherencia entre lo ideológico, la obra pública, lo que hace el gobierno en el Estado y las declaraciones, ¿no? No hay un contenido que uno pueda seguir, que esto tiene un contenido programático, por decirlo de alguna manera. No lo veo. Por eso es que las cosas que dicen se pierden en el contexto. No prenden, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, bien. Bueno, y en este marco ustedes han hecho la última consulta a nivel nacional, ¿no? ¿Y qué resultados arroja, Gustavo? A ver, partiendo de la base de que todo esto tiene impacto electoral y de que muchos voceros del oficialismo decían esto no tiene un correlato porque nadie en la oposición está aprovechando nuestros errores, ¿no? Ese era el eje y sigue siendo el eje de muchos voceros oficialistas. Y la verdad es que lo que nosotros estamos notando es que esto no es así. En campaña electoral funcionan, ¿no? Porque tratan de ilustrar una situación con una situación cotidiana. Ahora, para el problema que tiene el gobierno, para el problema que tiene la Argentina, usar un eufemismo como turbulencia o como clima tormentoso o tormenta, y cada vez en aumento, digo, lo previsible es que dentro de poco tengamos una granizada fuerte, o que tengamos un tornado, o que venga un huracán, digo, en la escala meteorológica, digo, yo prefiero que un presidente me diga claramente qué es lo que está pasando y cuáles son las herramientas para salir. Claro, bueno, a eso íbamos, exacto, esto de usar términos para evitar hablar de crisis o de que estamos con un determinado problema económico porque se les cayó el relato y tienen que enfrentar la realidad, la verdad que no es lo mejor, me parece, para un país, ¿no? El problema es que yo creo que nunca han tenido un relato consistente, no hubo una coherencia entre lo ideológico, la obra pública, lo que hace el gobierno en el Estado y las declaraciones, ¿no? No hay un contenido que uno pueda seguir, que esto tiene un contenido programático, por decirlo de alguna manera. No lo veo. Por eso es que las cosas que dicen se pierden en el contexto. No prenden, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, bien. Bueno, y en este marco ustedes han hecho la última consulta a nivel nacional, ¿no? ¿Y qué resultados arroja, Gustavo? A ver, partiendo de la base de que todo esto tiene impacto electoral y de que muchos voceros del oficialismo decían esto no tiene un correlato porque nadie en la oposición está aprovechando nuestros errores, ¿no? Ese era el eje y sigue siendo el eje de muchos voceros oficialistas. Y la verdad es que lo que nosotros estamos notando es que esto no es así. En campaña electoral